tal? Bueno, ya terminó el primer arco con los tres principales personajes de DC del universo Absolute de la editorial. Es una nueva tentativa de conseguir nuevos lectores, por lo cual es sumamente válida, pero de nueva tiene muy poco. DC ya ha hecho nuevos universos paralelos, reseteos, y eso estamos hablando solo de DC, aparte todo lo que hizo similar Marvel, o sea que tipo el concepto es absolutamente gastado. Lo único por el cual podría llegar a funcionar es por la calidad de las nuevas obras y por el hecho de poder vender un número 1 nuevo. Pero también eso ya se ha intentado, aunque a DC le está yendo bastante bien con el último reseteo después de Absolute Power, con el All-In, donde comienza todo de nuevo una vez más. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar qué tan bueno es este universo Absolute y compararlo con otros intentos de Marvel e inclusive de DC y con algunos de Marvel para ver qué tan bien hecho está. Bueno, para empezar vamos a hacer un poco de historia. Toda esta movida de reseteos de universos, contar de nuevo las historias, comienza básicamente con Crisis en Tierras Infinitas, que es una gran historia, es una de las mejores maxi sagas del cómic, es una de las mejores crossovers de una editorial, si no el mejor. Y además, en su época fue pionero, no se habían hecho esas cosas antes. Ahora me podés decir que te gustó más Poder Absoluto, la saga, o te gustó más Noches Oscuras Metal, o te gustó más Flashpoint, o te gustó más Crisis Infinita, o Crisis Final, 0 Hora, la que te guste. Pero todas existen gracias a que existió Crisis en Tierras Infinitas. Entonces, ella tenía ese impacto, esa saga, que sigue siendo muy buena hoy. Y además, tenía un motivo más profundo. Primero, celebrar los 50 años de DC. 50 años para una editorial de cómic es mucha cosa. Para cualquier empresa es muchísimo. Pero pensá en una editorial de historietas, un producto tan descartable como se lo tenía durante tanto tiempo, que hayan conseguido vivir 50 años, ¿no? En 1985, o sea, significa que desde 1935. Del 35 al 85 fueron creándose los superhéroes apareciendo y después se fueron creando universos paralelos, donde era una especie de what if, donde cada tierra tenía una diferencia básica con la tierra central, la tierra activa, que era la tierra principal, donde se desarrollaban la mayoría de los cómics de los superhéroes. Entonces vos tenías una tierra donde los superhéroes habían comenzado a trabajar en finales de la década del 30 y fueron envejeciendo, a diferencia de la tierra activa, donde siempre se mantenían jóvenes como si hubiesen comenzado retroactivamente, ¿no? Tipo, en vez de comenzar en el 38 Superman, Batman en el 39, comenzaban un año atrás, 2 años atrás, 6 meses atrás. Era así, en base al año en el que estaban siendo publicados los cómics. Más o menos así se explica, ¿no? Después estaban, por ejemplo, la tierra donde los superhéroes eran los villanos, la de Old Man, Ultraman, etc. Y el Lex Luthor era el bueno. Y así, montones de tierra. La Tierra X, donde la Segunda Guerra Mundial se extendió eternamente. Y bueno, muchísimas tierras. Cada vez que querían crear una versión diferente de los personajes, eran de una de esas tierras. Y no había ningún problema porque eran tierras separadas. Hasta que un día deciden comenzar a mezclarlas. Donde el primer encuentro se da entre Barry Allen y Jay Garrick, los Flash, que pueden viajar de un universo al otro y ahí comienzan a conocerse y comienzan a interactuar. Y tenemos los encuentros anuales de la Tierra 1 con la Tierra 2, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue llevando a un caos teórico, según DC, de universos que decidieron organizarlos después de Crisis en Tierras Infinitas, donde eliminaron el multiverso
para instalar un solo universo. Ese cambio trajo muchas cosas positivas, ¿no? Primero, el hecho de poder realmente empezar de nuevo, de cero. Se dio la chance de contar el origen de los personajes, se dio la chance de corregir muchos errores que se cometieron en el pasado. Entonces, realmente fue un cambio muy drástico y muy bueno. Primero porque fue muy bien hecho. Después de una excelente maxi saga, se comenzó a contar de vuelta el origen de muchos de los personajes con muy buen tino, con muy buenos escritores, y también muy buenos dibujantes, pero principalmente muy buenos guionistas. Frank Miller hizo Batman, George Pérez hizo La Mujer Maravilla, John Byrne hizo Superman. Después, por ejemplo, Barry Allen murió en esa crisis y el nuevo Flash es Wally West. Y nos presentaron un Flash mucho más profundo, mucho más humano. No tanto, bueno, yo soy el héroe bueno por excelencia, que no estaba mal, pero te daba una profundidad del Flash, además de poder hacer un nuevo replanteo de los poderes de los personajes. Entonces no queda esa omnipotencia que tenía Superman o propio Flash. Quedan más cohesos. Y muchos personajes que eran de universos separados ahora pasaron a ser de un mismo universo. Por ejemplo, Helena Wayne pasó de ser la hija de Bruce Wayne a ser la hija de unos mafiosos y estar en el universo normal, no sin tener ninguna relación de sangre con Bruce Wayne o con Selina Kyle, que eran sus padres en el universo de la Tierra 2, ¿no? Superboy dejó de existir, y así un montón de otras cosas. Y nos dieron historias muy buenas, sobre todo al principio. No quiero decir que todo el run, todo el tiempo, los 20 años que duró eso, fueron historias excelentes, pero en su mayoría fueron muy buenas. Fue una de las mejores épocas creativas de DC. Y ese recomienzo nos dio historias como Batman Año 1, donde se vuelve a los orígenes del personaje. No es que el personaje ya no estaba siendo reoriginalizado, o sea, en los años 60, los 50, hasta parte de los 70, el cómic sufría mucha censura, similar a la que pasa hoy en día, solo en aquella época era más admitida que esa censura existía, hoy es más camuflada. Entonces los autores tenían muchas limitaciones para poder escribir, tenían que ser historias simples, infantiles, porque si no, no iban a ser publicadas. Eso dio espacio a muchas tonterías, a muchas cosas estúpidas, de las cuales, por ejemplo, la serie de televisión de Adam West satirizaba, y el Batman cómico era una sátira de las cosas absurdas que estaban en el cómic, pero en el cómic no eran absurdas, no eran planteadas propositalmente como absurdas. En la serie de televisión eran propositalmente como absurdas y era una parodia del superhéroe, ¿no? Eso marcó muy feo a Batman, y ya en la década de 70 Denny O'Neil y Neil Adams y otros escritores y dibujantes le dieron otra vez el tono más sombrío y más pienuchón a Batman, cosa que agarró Frank Miller y extrapoló en Return of the Dark Knight, que sirvió como base para el Batman Año 1. Por otro lado, John Byrne agarró e hizo un Superman mucho más humano, donde las limitaciones no eran una kriptonita o algo por el estilo. Le dio un trasfondo mucho más firme. Bueno, y el Flash, que ya hablamos. La Wonder Woman, que era uno de los personajes más poderosos, vino como un personaje que no resuelve todas las piñas. Es más, todos. Si vos te fijas, todos los orígenes de esos personajes nuevos, o sea, viejos contados nuevos, tenían una resolución de los conflictos mucho más imaginativa, donde no solamente era usar el poder o inventar un nuevo poder para que lo solucionen, o una nueva interpretación de los poderes para que lo solucionen, como pasó muchas veces en las historietas anteriores. Entonces, eso dio realmente mucho espacio creativo a historias con mucha más madurez y profundidad. Esa fue una época gloriosa para DC. Pero no fue el único reseteo de DC. Después, en el 95, por ahí, DC lanza 0 Hora, Crisis en el Tiempo, donde hace un soft reset. No borra lo que se hacía antes, pero le da una actualizada para poder volver otra vez
a vender desde el número 1 los cómics de sus superhéroes, a ver si enganchan nuevos lectores. Entonces ciertos pequeños cambios se fueron haciendo en eso. Y ese soft reset es el que más pegó en la industria. Marvel comenzó a hacerlo, DC cada crisis hace un soft reset, y a veces hace un reset más duro, como fue con el universo de DC Renace. Pero ahora, por ejemplo, en la Link hay un soft reset. Después de Noches Oscuras Metal hubo un soft reset. Después de Noches Oscuras Death Metal hubo un soft reset. Y bueno, un montón de soft resets ha habido, aparte de resets más fuertes, a lo largo del universo DC, desde Crisis en Tierras Infinitas. Pero ninguno fue tan impactante como Crisis. Y ahora con el universo Absolute quieren hacer lo mismo, copiando una idea de Marvel. Uno de los intentos de Marvel de conseguir nuevos lectores fue el matar a todos sus personajes importantes que venían en decadencia, que ya no eran tan vendedores, que no eran los mutantes. Tipo, X-Men todavía tiene uno de sus números como uno de los cómics más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos, y en la década del 90 X-Men vendía, el resto de Marvel no vendía nada. Eran personajes que habían perdido la fama: Iron Man, el Capitán América, los Avengers, los Cuatro Fantásticos. Entonces, si no era Spider-Man o los X-Men, tenía muy poca relevancia. Entonces Marvel decide, bueno, vamos a sacarlos de este universo y crear un universo nuevo, donde podemos contar una historia nueva. Y la verdad que era muy bueno el origen, un origen más interconectado de los personajes, cosa que Marvel siempre tuvo, pero esta vez planteado desde cero, como un proyecto central. No duró mucho, al año volvieron los personajes al universo normal y quedó todo en la nada. Pero eso sirvió como semilla para una nueva idea, un universo completamente desde cero que no está conectado de principio con el universo normal de Marvel. Y salió el universo Ultimate. Los que estén interesados en leer el universo Ultimate, les aconsejo buscar la colección que Salvat está publicando ahora en muchos de los países de Latinoamérica, donde es solo compilado todo lo que se publicó del universo Ultimate en sus épocas áureas, ¿no? Ahora está volviendo en Marvel, pero esas son otras historias. Pero ese universo Ultimate, que fue descontinuado al final, está ahí. Y también fue el mismo principio de Crisis en Tierras Infinitas. Vamos a actualizar los personajes, modernizarlos, darle más profundidad, tocar historias más serias, no ser tan infantiloides. Todos esos principios que vinieron en Crisis, Marvel los copió y los usó en el universo Ultimate. Y al principio le fue muy bien. Después, al igual que DC, y al igual que Marvel en otros momentos, y al igual que DC en otros momentos, se van descarrilando con historias que aparentemente van a vender bien, pero después te dejan un daño en el background de los personajes que van haciendo que los lectores pierdan el interés. Una de las grandes cosas, tanto del post-crisis como en el universo Ultimate, es la forma de contar las historias, donde no todo era una adrenalina pura. Hoy por hoy vos agarrás los cómics de Marvel y DC, sobre todo las sagas, y todo es trepidante, toda es acción constante, los personajes no tienen tiempo para pensar, todo el tiempo está en acción, peleas, decisiones. Es la forma de hacerlo ahora. A mí particularmente me gusta más cuando pueden desarrollar la historia. Había historias de Spider-Man en el universo Ultimate donde Peter Parker no se ponía el traje porque tenía que estar lidiando con los problemas y las consecuencias, cosa que era uno de los principios del personaje, pero no se explotaba a fondo, y ese lo hacía. En historias de Superman de la época de John Byrne, donde Superman apenas aparecía, porque la existencia de Superman te llevaba a poder contar una historia realmente impactante, como por ejemplo la de Bizarro, la interpretación de Bizarro, del primer Bizarro del universo post-crisis. Después invitaron un Bizarro a la antigua, que creo que fue Jeff Loeb, y era un asco. Pero el primer Bizarro, que era el clon fallido de Superman, era una historia muy profunda y muy buena. La que aparece el gorila gigante, que ahora no me acuerdo el nombre. También la primera historia de Diana, de Wonder Woman, contra Ares, el dios de la guerra, cómo termina, es espectacular. Bueno, Batman del año 1, ni qué decir. Y todas las historias de
Legend of the Dark Knight que publicaron en la época. Muy, muy buenas historias que se podían hacer gracias a que se estaba contando todo de nuevo. Y el universo Ultimate iba muy bien. La primera aparición de los Avengers, los X-Men, que por ejemplo a mí el universo normal de X-Men siempre me pareció bastante malo. Ahí tenían un grupo de personajes muy bien desarrollados, muy interesante. Spider-Man mantenía algunas cosas estaban mal hechas, el hecho de intentar retraer todo del universo normal, por ejemplo Venom, la insistencia con Venom y el traje negro, que por más que haya sido más coherente en el universo Ultimate, era más linda y más llevadera en el universo normal, de cómo llegó, cómo existió y todo lo demás. Pero bueno, esos fueron de los grandes reseteos. Y el universo Absolute copia eso, es un universo completamente nuevo, donde los personajes tienen una visión, o sea, la visión creativa sobre los personajes es diferente a la visión tradicional, donde se le hacen cambios profundos, al igual que en el universo Ultimate, y se intenta llegar a tener la profundidad de las historias que vinieron post-crisis, pero no lo logran. En el universo post-crisis los autores querían contar una buena historia, querían actualizar los personajes, y acá hay un énfasis en mostrar cómo nosotros hacemos algo nuevo, y ese énfasis le tira un poco en contra. Las historias no son malas, o sea, vamos a decir la verdad, yo las leí, me gustaron, pero hasta ahí nomás. No es ese impacto que generó el universo Ultimate, no es ese impacto mucho menos que generó el universo post-crisis. Son historias interesantes, pero parecen otro de esos Elseworlds de DC, esos intentos como fue la Nueva Tierra 2, que inspiró mucho el Batman de Matt Reeves, por ejemplo, o Tierra 1, no me acuerdo dónde es, donde Alfred es un ex combatiente de Inglaterra contratado por Thomas Wayne para hacer su guardaespaldas, pero comienza a trabajar al día siguiente, a la noche en que los matan, ¿no? Y tiene ese peso de conciencia, y no es un mayordomo. Y bueno, tiene mucho de esas cosas. Acá, bueno, Alfred, este video, a diferencia de los reviews que dicen los shorts que pueden encontrar en el canal, sí tiene spoiler. Alfred es un agente de una organización secreta, súper entrenado, como era en los cómics, que fue funcionario del MI6. Batman no es millonario, pero las excusas que encuentran para que pueda hacer las cosas que Batman hace son más ridículas que siendo millonario. Es más, hay todo un discurso político en los tres cómics, muy acorde con las tendencias que están de moda hoy en la juventud, de la misma forma que el Batman gigantesco, musculoso, porque es muy fanservice, es lo que le gusta a una buena parte o creen que le gusta a una buena parte del mundo comiquero. Entonces, se nota que es un aglomerado de fanservice con un intento de enganchar nuevos lectores, ¿no? Lo que no está mal, o sea, si vos sos un lector de la vieja escuela, podés seguir leyendo en teoría, los cómics normales, y los que quieran una versión renovada pueden leer los nuevos. Eso sería así si la versión normal de esos superhéroes siguiese un concepto más tradicional, en realidad que no lo están siguiendo, ¿no? Entonces, es más de lo mismo, pero comenzando de cero. Lo que ayuda mucho a quien tenga ganas de leer una historia nueva del personaje, pero al mismo tiempo DC resetea la numeración de sus cómics normales, así que si vos querés leer los cómics normales, podés comenzar con un número 1 de Wonder Woman, de cualquier una de sus series. Así que el impacto también se diluye. Yo espero sinceramente que no sea una copia del universo Ultimate, y que realmente prefieran hacer un universo con principio, medio y fin.
que el fin no venga por el desinterés del público, sino porque, bueno, estas son las historias que queremos contar. Sean buenas, sean malas, sean del agrado de quien sea, pero que sea un proyecto concreto. Y no que, bueno, otra vez historias ad eternum hasta que podamos ordeñar la vaca y cuando no podemos más, bueno, ahí se termina. Como pasó con el universo Ultimate. Espero que no sea así, espero que sea un arco de historias y que no sea otro universo ad eternum. Para eso ya tenés el universo normal. Por favor, DC, hace una historia más con principio y medio y fin para los personajes o para el universo entero en sí. Hay una punta de esperanza en ese aspecto, ya que el universo fue creado en base a Darkseid, y para que vuelva a Darkseid, medio como que ese universo va a tener que morir. Eso se da a entender en el All-In. Así que le tengo muchísima fe. Además de que después de Absolute Power separaron los universos, entonces ya no va a haber más ese crossover, ese multiverso omnipresente, constante que venía desde, por lo menos desde Noches Oscuras Metal. Entonces se acabaron las aventuras multiversales, me parece genial. Ya tuvieron eso y ahora van aparentemente enfocarse en hacer historias en cada universo. Así que veremos qué nos prepara el futuro con respecto a eso. Yo no le tengo demasiada fe, espero equivocarme. Muchas gracias, hasta la próxima.